En las densas y místicas selvas de Ranthambore, donde los ecos de antiguos rugidos aún resuenan entre las ruinas y los lagos, una dinastía legendaria se alzó sobre todas las demás. Un linaje marcado por la grandeza, la ferocidad y el dominio absoluto del territorio. En el corazón de esta historia inmortal, una tigresa reinó con una majestuosidad inigualable. Machli, la emperatriz de Ranthambore. Su legado trascendió el tiempo, dando vida a una estirpe de reinas que continuarían su historia. Una de sus hijas fue Krishna, que crió cachorros que perpetuarían la línea de sangre más poderosa jamás vista. Y Krishna dio origen a la gran Arrowhead. Arrowhead OT-84 es hija de Krishna, y su padre es el tigre conocido como el macho estrella. En 2014, Krishna dio a luz a 4 cachorros en su segunda camada, pero desafortunadamente, perdió a uno de ellos poco después y solo sobrevivieron 3, entre ellos Lightning, Pac-Man y Arrowhead. Arrowhead y sus hermanos pasaron su infancia con su madre en las zonas 2, 3, 4 y 5, hasta convertirse en subadultos, momento en que debían abandonar a su madre y seguir su propio camino. Para 2016, Arrowhead comenzó a establecer su territorio en las zonas 2, 3 y 4 de Ranthambore. Arrowhead heredó la valentía de su abuela, Machli, y la calma de su madre, Krishna. Se le llama Arrowhead por la marca de flecha en su mejilla izquierda, similar a la que Machli, su abuela, también tenía. Su audacia y confianza la ayudaron a imponer su dominio sobre otras hembras en estas zonas, incluso desafiando a su madre Krishna, de quien tomó su territorio, la región más extensa del Parque Nacional Ranthambore. Luego Arrowhead se convirtió en madre, y fue vista con sus 2 pequeños cachorros de la primera camada el 22 de febrero de 2018. Luego fue avistada con su segunda camada el 2 de enero de 2019. Los 2 cachorros posiblemente tenían entre 2 a 3 meses de edad. Más tarde, el 13 de julio de 2021, fue vista con su tercera camada. Los cachorros tenían en ese entonces 1 mes y medio. En la actualidad Arrowhead está criando una nueva camada. De entre todos los descendientes de Arrowhead, 2 de sus hijas se convirtieron en íconos. Riddhi, una de las bisnietas de Machli, es muy popular por su espíritu intrépido y su naturaleza aventurera, y Siddhi, la otra hermana, es tranquila pero peligrosa y te mostrará su poder luchando ferozmente. No es tan popular como su hermana Riddhi, pero su audacia se reveló cuando se la vio luchando con su madre, la tigresa Arrowhead, por el dominio del territorio. Riddhi y Siddhi nacieron alrededor de octubre o noviembre de 2018, y su padre posiblemente es el macho T86, también conocido como Chirico. Permanecieron con su madre un tiempo, pero esta feliz relación madre-hija duró poco.
Y las dos hermanas tuvieron que seguir su camino, separándose de su madre para siempre. La gran Riddi, poseedora de un espíritu aventurero desde la infancia, tuvo la audacia de enfrentarse a su madre, Arrowhead, para tomar su territorio. Su audacia no es inferior a la de su bisabuela Matchley, pues construyó su territorio en las áreas que dominaba su madre, alrededor de las zonas 3 y 4. Este territorio es el corazón de Ranthambore, donde Matchley gobernó durante años, seguida por su hija Sundari, su hija Krishna y su hija Arrowhead, quienes continuaron el legado de dominio. Mientras que Siddhi, descrita como tranquila pero peligrosa, es tan audaz y valiente como Riddi cuando se trata de conquistar cualquier cosa. Su audacia se reveló cuando se la vio en una feroz lucha con su madre. Rugidos estremecieron la selva cuando ambas tigresas se encontraron. Arrowhead peleó con la furia de una reina que se negaba a ceder su trono, mientras que Siddhi luchó con la ambición de una princesa destinada a gobernar. Pero no solo se enfrentó a su madre, las historias de la feroz lucha con su hermana Riddi han cautivado a los amantes de la vida silvestre durante años. El territorio de las zonas 3 y 4, por el que luchaban, es el más hermoso y uno de los mejores hábitats para tigres de Ranthambore. Desde su juventud, Siddhi y Riddi crecieron juntas, compartiendo territorio y aprendiendo a cazar bajo la protección de Arrowhead. Sin embargo, la selva no permite la coexistencia de dos reinas en un mismo reino. Y con el tiempo, la rivalidad entre ellas se intensificó hasta convertirse en una guerra sin tregua. Los enfrentamientos entre Siddhi y Riddi fueron brutales, con rugidos que sacudían la selva y ecos de una lucha por el dominio absoluto. En una ocasión los turistas quedaron fascinados al ver su coraje cuando la vieron pelear contra Riddi, en un cuerpo de agua en la zona 4. Las dos hermanas se encontraron cara a cara debido a que fueron atraídas por la muerte de un chital o ciervo moteado, lo que provocó la feroz lucha. Al final, la tigresa Riddi tuvo que abandonar el campo de batalla. La tigresa Riddi ha demostrado su valentía con mucha franqueza, y siempre está lista para luchar cuando tiene la oportunidad, mientras que Siddhi espera y lucha con tacto. Ambas, como grandes herederas del linaje de la legendaria Matchley, al final terminaron definiendo su territorio. Riddi se estableció alrededor de la zona 3 y 4, mientras que Siddhi se marchó hacia la zona 5, en donde fue vista constantemente. Las hermanas perfeccionaron sus habilidades y se convirtieron en grandes cazadoras. Por ejemplo, Riddi hizo varias demostraciones de su gran destreza. Como se muestra en esta ocasión, que en un estallido de velocidad, Riddi rompe la quietud en la zona. Y la gran reina realiza una caza perfecta, la danza de la muerte que solo los depredadores supremos dominan. Con el paso del tiempo,
Tanto Riddhi como Siddhi abrazaron el rol de madres, convirtiéndose en las guardianas de un linaje legendario. Transmitieron no solo la fuerza y astucia heredadas de sus ancestros, sino también las habilidades letales que los hicieron únicos, como la audacia para cazar y luchar contra cocodrilos. Y así el legado de Machli sigue vivo en las sombras de Ranthambore, recordando que las reinas nunca mueren, simplemente dan paso a la siguiente generación de leyendas. Que cada eco de sus pasos inspire un futuro repleto de coraje, determinación y el brillo eterno de un linaje inmortal.